Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Creo que no identifican todavía a mi invitado que está a mi espalda. Pueden seguir todavía, no comenzamos. Pueden seguir. Pero hoy el tema no puede ser otro que conste, ¿verdad? En Frente a Frente evaluamos las prioridades de país. Y este tema de la Maxi compite con el que vamos a tener hoy en cuanto a no solo a interés público, sino a problema serio y fundamental para Honduras que hay que resolver. Ya el próximo 16 y 17 serán las últimas reuniones de los miembros de la OEA con el gobierno hondureño para ver qué es lo que están negociando. Yo soy uno de los tantos hondureños que no sé si lo que están negociando es para destentar, para quitarle la poquita fuerza que tenía la Maxi o es para darle más. Y puedo cometer un error, es posible que lo cometa, pero me parece que están negociando quitarle la fuerza a la Maxi, quitarle la fuerza a la UFESIC, porque le tienen miedo los corruptos hondureños a la UFESIC. Me da la impresión, digo, puedo equivocarme, pero eso era tan fácil de intercambiar notas. Tome, señor Almagro, y Almagro, tome, señor Hernández. Ese intercambio de notas representaba así simplemente la renovación del convenio. Y luego que aprobemos aquí la ley de colaboración eficaz, que reduzcamos la impunidad con esa ley que no nos permite conocer contratos, negociaciones de un montón de instituciones del Estado. Ojalá me equivoque, ¿verdad? Ojalá me equivoque por el bien de Honduras. Pero me da la impresión algunas veces que tanta negociación es con el objetivo de que tengamos una Maxi aquí de adorno, de capacitación y punto. Bueno, ese tema digo que es de mucha importancia porque lo sabe la comunidad internacional, lo sabemos nosotros, lo saben los organismos multilaterales de crédito. La corrupción en América Latina y sobre todo en Honduras es factor de atraso, es factor de subdesarrollo, es factor de estancamiento. Mientras la corrupción siga, por eso es que los organismos multilaterales ahora tienen un capítulo aparte siempre que firman algo con estos países. Mientras la corrupción siga, no esperemos desarrollo económico, no esperemos equidad, no esperemos mejoramiento en nada. Pero decía que el otro tema no es menos importante, porque tenemos un dolor de cabeza con la NE. Son pérdidas enormes todos los años, una deuda acumulada de más de 70,000 millones de lempiras, dinero que el gobierno central debería estar usando en cosas que resuelvan los problemas cotidianos de la gente en algunas áreas como salud, educación, infraestructura. Tiene que meterlos ahí anualmente en la NE porque las finanzas de la empresa no se estabilizan. Por lo tanto, no puede ser un tema de menos interés también la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y hoy tenemos como invitado al señor gerente de la empresa Energía Honduras. Como lo hemos hecho siempre con los gerentes que ha tenido la empresa Energía Honduras, hoy lo vamos a hacer con el actual gerente. Ellos desde hace años me vienen diciendo, mire, aquí los que menos ingresos tienen pagan
Aquí el robo, el hurto de energía está en áreas altas, en áreas de altos consumidores. Yo recuerdo que me lo decía Germán García, el actual gerente, si mal no recuerdo me lo dijo en su primera comparecencia aquí, que los altos consumidores son los que hurtan la energía. Pero bien, hoy quiero plantearles esto rápidamente para que luego la señorita Jennifer Girón lea la pregunta. A criterio del economista, me ha llamado la atención esto, a criterio del economista del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, Ismael Cepeda, el tema de la intervención al hurto de energía en la NE, es que no lo van a entender ustedes si no lo leo todo, así como está redactado en Proceso Digital. Dice Proceso Digital: este lunes, como parte de las primeras acciones de la Junta Interventora de la NE, se lanzó la Operación Trueno para atacar el hurto y las moras en la estatal. Pero desde el punto de vista de líderes empresariales, eso solo es parte de un show para desviar la atención, porque son acciones que se debieron hacer desde hace mucho tiempo atrás. Fíjense bien, a criterio del economista del FOSDE, Ismael Cepeda, se debió el tema de la intervención al asunto del hurto de energía, pero la prioridad debe ser prestar atención a los contratos sobrevalorados y la estructura ilegal que se construyó para favorecer a determinados sectores. Si la interventora no presta atención a problemas profundos, eso de andar de poste en poste cortando energía y supervisando si se roba o no energía, será nada más un show. Y la realidad es que se tiene que dar con los verdaderos costos de la energía, y eso pasa por revisar los contratos sobrevalorados, señaló Cepeda. Criticó además que las últimas estrategias para reducir pérdidas técnicas y no técnicas no funcionaron. Es necesario que se revise el cumplimiento de objetivos en algunos acuerdos, pero sin descuidar la raíz de la crisis. No se hicieron las inversiones necesarias, por eso hay pérdidas y deficiencia. La corrupción ha imperado en la NE. Esto como un insumo adicional que ponemos para entrar a la entrevista con el señor gerente de la empresa Energía Honduras, y también nos lleva a que la señorita Girón formule la siguiente interrogante, indicándoles que hay muchas aristas que vamos a abordar hoy con el ejecutivo de la empresa Energía Honduras. Señorita Girón. Buenos días, Renato. Buenos días, Honduras. Luego de que ya usted leyó la opinión del economista Ismael Cepeda, ya podemos hacer la pregunta a los hondureños sobre ello. ¿Está o no de acuerdo con la opinión del FOSDE que andar de poste en poste cortando energía es nada más un show gubernamental? Esto porque el economista considera que son acciones que se debieron tomar hace mucho tiempo atrás y ahora hay otras prioridades. Por eso la pregunta: ¿está o no de acuerdo con la opinión del FOSDE que andar de poste en poste cortando energía es nada más un show gubernamental? Esa es la pregunta que tenemos planteada en nuestras redes sociales para que ustedes se dirijan a Frente HN en Facebook o en Twitter para comentar en la barra de comentarios. Así que esperamos su participación esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Me llama la atención también lo que dijo Ricardo Álvarez, designado presidencial, hace algunas horas en Santa Rosa de Copán. En una gira en el occidente del país, del dirigente del movimiento Salvemos Honduras y designado presidencial Ricardo Álvarez fue contundente al referirse a la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no está de acuerdo que Miriam Guzmán esté en los dos cargos. Se va ahorita para la interventora LNE. Qué bueno, y ojalá que haga una cosa que para mí es fundamental, que haga lo que haga, no le vaya a traspasar el costo a los pequeños y medianos y grandes tampoco, porque entonces se aleja la inversión. Necesitamos garantizar de que sea que le pase la factura a quien tiene que pasar, a los que han hecho suficiente dinero y a las grandes mafias que están ahí adentro. Pero una persona manejar el sistema de rentas y también el sistema energético de Honduras, que le debe
al ENE debe 7.000 millones de dólares. Hey, dejen a uno en cada lado, no podemos estar poniendo a uno. Aquí no hay superministros, aquí no hay superpoderes ni superhombres y mujeres. Eso sí no estoy de acuerdo. Le deseo la mejor de la suerte, espero que salga bien, pero normemos a que no tengamos puede que chuparse dos coyoles al mismo tiempo, doña Miriam Guzmán. Pues que se va a atragantar si lo hace, se va a atragantar y eso es peligroso porque el que pagaría es el pueblo. René Rojas, Telenoticias. Esta mañana con el ingeniero Ricardo Roa Barragán, gerente general de la empresa Energía Honduras. Señor Barragán, bienvenido. Renato, días. muy buenos días para usted, todos los televidentes. Muy complacido, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. ¿Qué le parece si vamos a la primera pausa comercial y ya luego entramos en materia? Así es. Sobre un tema que es importante, muy importante para Honduras. Con tecnología de punta estamos monitoreando muy tempranito el comportamiento vial para tenerle bien informado. Y esto es lo que estamos observando. Un accidente vial está dando consecuencia de tránsito muy pesado justamente en el anillo periférico, aquí frente al Centro de Noticias Televicentro, pero en el otro carril, el que va con destino a la Universidad Autónoma de Honduras y que también tiene conexión con el Boulevard Villa Olímpica. Ahí está. Bueno, de hecho hay 2 alertas de accidente vial en este anillo periférico. Las personas están preocupadas y enviando también alertas, además de las alertas que emite la plataforma misma. Algunos rojos frente a este sector de hoteles y para conectar con la calle República de Costa Rica, rojos también que aparecen cerca del puente La Reforma. Aquí es intenso siempre el tránsito vehicular, anaranjados cerca de la colonia Satélite que pueden pasar a rojos en cualquier momento, mientras San Pedro Sula no es la excepción, también registra un accidente vial en la 15 calle sureste que dejará sus consecuencias. El segundo anillo periférico de San Pedro Sula también con rojos en algunos sectores, 14 kilómetros por hora la velocidad máxima cerca de Choloma, transitando sobre la CEA 13. Así está el comportamiento vial a esta hora de la mañana con accidentes viales que ya se reportan en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por favor, a conducir con mucha precaución. Continuamos, ahora sí nos metemos en el tema con Frente a Frente. Adelante. ¿Está o no de acuerdo con la opinión del FOSDE que andar de poste en poste cortando energía es nada más un show gubernamental? Es la pregunta que le tenemos planteada esta mañana luego que el economista del FOSDE, Ismael Cepeda, dijera que estas son acciones que debieron hacerse hace mucho tiempo atrás. Recuerda que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Ustedes lo ven en pantalla para que se dirijan a estas redes sociales a participar. Jimmy Dacaret sostiene que la interventora es una cabeza más que alimentar. No se sabe quién va a mandar, Marlon Tábora o Roberto Ordóñez, que lo único que ha hecho es incrementarle al combustible. Después no hemos visto nada, dice el señor empresario del PAN, Jimmy Dacaret. Señaló que la inoperancia de quienes administran el sector energético son parte del problema, porque hasta ahora tengan que identificar a las empresas que no han pagado, porque no pagaron a nosotros los mortales, si nos la cortan. Ahora es necesario que expliquen qué fue lo que pasó, si no la operación será un fracaso. Y miren que el señor Barragán nos va a sacar de dudas, esta mañana. Carlos Hernández de ASJ, atacar a los que tienen mucho poder económico es lo que recomienda, atacar a los que tienen mucho poder económico porque ellos son los responsables de lo que está pasando en la NE y no solo tiene que ver con los contratos. Agregó que hay grandes consumidores que se dan el lujo de no pagar la energía hasta por años, pero los hondureños se las cortan por apenas 2 meses. Tiene que haber la transparencia y respetar el derecho de todos los hondureños. Tenemos que saber quiénes son, sin importar el nivel social al que pertenecen, tienen que pagar lo que corresponde. La intervención no se trata de una privatización, la Junta tiene que demostrar en los primeros 60 días los primeros resultados, además que se tocarán algunos intereses y habrán grandes obstáculos. Y ya les decía lo que afirmó Ismael Cepeda del FOSDE,
Se debió el tema de la intervención al asunto del hurto de energía, pero la prioridad debe ser prestar atención a los contratos sobrevalorados y la estructura ilegal que se construyó para favorecer a determinados sectores. Si la interventora no presta atención a problemas profundos, eso de andar de poste en poste, cortando energía y supervisando si se roba o no energía, será nada más un show. Por eso la pregunta que acaba de leer la señorita Jennifer Girón. Don Ricardo Roa Barragán, ¿y usted cómo se siente con esta intervención? ¿Como respaldado? ¿En más incertidumbre? ¿Con esperanzas de que Energía Honduras pueda contribuir justamente a estabilizar los problemas financieros de la ENE y a sacarla de este agujero en que se encuentra desde hace mucho tiempo y que no le permite crecer, invertir para crecer? Gracias, Renato. Bueno, primero aclararle a los televidentes lo siguiente. En los últimos días han ocurrido dos hechos bien importantes y bien impactantes. El primero de ellos es justamente la decisión del Gobierno Nacional de apoyar a través de la Fuerza Nacional Antievasión el proceso de recuperación y de control de las pérdidas de energía de la Estatal Energética ENE, que opera bajo la coordinación y dirección de la EH, y ese es un primer elemento al que hay que tener presente, que nosotros celebramos, quiero que sepan que celebramos esta decisión del gobierno de apoyar todo el procedimiento, la operativa desde lo judicial, para que se penalice en el país el fraude de la energía. Lo veníamos reclamando de tiempo atrás. Nos sentíamos caminando solos en un trayecto difícil, complejo, que es intervencionista ante los clientes y es una recuperación de energía con muchas dificultades y muchas complejidades en el camino. De manera que ese es un primer elemento. Celebramos la decisión del gobierno de apoyar con fuerza pública, con el Ministerio Público, con las fiscalías, este proceso que ha sido bien complejo y bien difícil, porque nada sacamos nosotros con ir cambiando medidores, con ir conectando a los usuarios que están ilegalmente a la red, con ir revisando las anomalías, las irregularidades, controlándolas, si penalmente, judicialmente no se llega a un proceso o a una judicialización de los usuarios que están con morosidad. De manera que esta primera decisión la damos por bienvenida, la estamos apoyando, le hemos ofrecido a la ministra toda nuestra capacidad técnica, nuestro conocimiento, nuestra operativa para acompañar estos procesos que son bien complejos en lo que corresponde al control de las pérdidas de energía, al fraude. El otro proceso es la intervención que ha sido ordenada también por el Gobierno Nacional, en la que obviamente la ENE es nuestro cliente, es nuestra razón de ser como operadora aquí en Honduras, y por supuesto que en el marco de esa intervención, de esa toma de control de la ENE por parte de la ministra Guzmán, igualmente nos hemos sentado ya con ella y todo su equipo y le hemos ofrecido toda la información, todo el concurso, nos corresponde. Aquí hay elementos muy importantes para tener presente, Renato, y es, hoy los bienes, los activos, la data, el mercado está en manos del fideicomiso, es un mercado, son unos clientes, son una tecnología, un sistema, unas redes, unos transformadores que son de la ENE y que están en nuestras manos para ser operados y mantenidos y para ser controlada la data y la información de los clientes, de modo que ese es como el triunvirato que hay en este esquema, de modo que nuestra autoridad es el comité técnico del fideicomiso, es la autoridad a la que nosotros como operador le reportamos absolutamente todas las actividades, el desarrollo de los indicadores que cumplimos, las metas que trabajamos. Este esquema tiene una supervisión, que es una firma muy seria, internacional, que es Manitoba, y así es que se tiene todo el arreglo, de modo que eso sigue siendo igual para nosotros. Esa estructura de gobierno corporativo que se le creó al proyecto desde el comienzo sigue siendo válida, aun cuando ya no aparezca Coalianza, aparece este Consejo Nacional Superior, del que también hay un representante en el seno del Comité Técnico del Fideicomiso, y es allí, en esa instancia, donde se toman todas las decisiones relacionadas con las inversiones que le apuntan al programa de control de recuperación de energía que planteó el operador desde el inicio. Bueno, lo veo esperanzado en lo que se refiere a recuperar las pérdidas producto de hurto.
porque hay pérdidas técnicas que ya sabemos por qué razones, ¿verdad? Pero por lo menos entrarle a aquellos que roban, que hurtan energía, o los morosos, los que no pagan. Desde esa perspectiva lo veo esperanzado. Sí, Renato, es importante que se sepa y que el país sepa que este problema de las pérdidas de energía tiene su historia en el país. Y una historia que comienza por allá en el 2008, 2009, cuando se empieza a crecer con una pendiente compleja el tema de las pérdidas totales de energía. Yo la cifra que recuerdo es por allá que a diciembre de 2015, la fuente es la CEPAL, las pérdidas de energía en este país, que son las más grandes de toda la región, estaban como en 32.5%. Si uno dice entre el 2016, en el 2015 era esa cifra, entre el 2015 y 2016 pues no se hizo nada, ni pasó nada en el país que no impidiera que esa pendiente siguiera su curso y que las pérdidas debieran estar por allá en 34 o 35. Pero ubiquémonos entonces en lo que recibimos. ¿Sí? Nos han entregado un sistema nominalmente con unas pérdidas de 31.95%. Pérdidas totales. Y esas pérdidas totales tienen dos componentes muy importantes. Uno es las pérdidas técnicas asociadas a la obsolescencia del sistema, a la efectividad de las conexiones, a la efectividad de los aisladores, etcétera, etcétera. Ahí todo esto está la energía que se pierde entre un punto y otro punto de los cables donde se transmiten los electrones, y esas se llaman las pérdidas técnicas. Y las otras pérdidas ya son las pérdidas no técnicas, que es conectar a un cliente y no leerlo, o que el cliente tenga el medidor intervenido y tenga una derivación en su instalación interna por donde conecta una carga distinta a la que pasa por el medidor. Hay una gran cantidad de anomalías que impiden que lo que está consumiendo el cliente sea leído y que lo que sea leído sea facturado, y en eso aparecen las famosas pérdidas no técnicas. En el entendido en que nosotros recibimos este país con unas pérdidas del 31.95, esto tenía dos componentes, unas pérdidas técnicas de 12.5%, nos dijeron en ese momento que había, y unas pérdidas no técnicas de 19.84%, eso sumado al 31.95. Le hago el corte al 30 de noviembre del año pasado, donde ya termina el tercer año de operaciones de la EH, y en ese corte las pérdidas técnicas pasaron de 12.5 a casi 15.6, y las pérdidas no técnicas bajaron de 19.8 a 15.9. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Nosotros hemos hecho la tarea, no completa, ni bien, ni perfecta, como hubiéramos haberlo hecho en esa ventana de 3 años, pero ahí hay una realidad, y es que las pérdidas en nuestros balances se han bajado en esos 3 años 7.75%. ¿Certificado? ¿Certificado? Ya voy para allá. Okay. Buena pregunta. Pero de ese 7.75%, 3.5% del crecimiento de las pérdidas técnicas han opacado nuestro trabajo, y entonces pareciera que no hay acción efectiva sobre el control de la energía. Esto hasta mediados de diciembre eran nuestros números, eran nuestras cifras. Hoy tenemos un informe del interventor que le ha entregado a la ENE, donde califica nuestro trabajo justamente con 77 puntos por ciento sobre 100, entonces eso coincide con el 7.7% de pérdidas que hemos recogido administrativamente o no técnicas en los 3 años de gestión. Este no es un problema de menor monto. Quiero que sepa la audiencia, cada punto porcentual de pérdidas son casi unos 80 millones de kilovatios hora al año. Y cada punto por ciento de pérdidas le representa a los flujos de la ENE un menor ingreso de casi 15 millones de dólares. De modo que si tuviéramos 30% de pérdida, estamos hablando de un impacto económico de 450 millones de dólares al año. Esto es monstruoso, esto es restarle al gobierno y al país la posibilidad de desarrollar infraestructura de servicios, infraestructura de acueductos, viviendas, soluciones de salud, de educación. Ese es el problema más grande que hay. Y no se resuelve rescindiendo el contrato de la EH. La EH tiene pruebas, y ya soportadas por el informe del supervisor, que en un 77% de los más de 100 elementos que revisó el contrato el supervisor en su cumplimiento han sido hechos con efectividad. Y es que está en riesgo el contrato. ¿Ve usted hoy que son las 7 de la mañana con 30 minutos que está en riesgo este contrato? Por el contrario, nos asiste un buen ánimo de parte de la ministra,
a exigir como corresponde, de nosotros a cumplir nuestras obligaciones como corresponde, pero también en esas zonas grises, en esos elementos que hemos ya hecho públicos, donde hay una serie de incumplimientos por parte de distintos organismos de esta entidad de gobierno corporativo que tiene el Comité Técnico del Fideicomiso, se elaboren y se ande sobre la solución de los mismos. Hemos venido anunciando, no existe la línea base que debió hacer para el programa de recuperación de energía la coalianza. No tenemos un valor actualizado del sistema de distribución para saber si lo que nos están pagando obedece a una estructura de costo eficiente para la operación, el mantenimiento y la planificación y la expansión del sistema de distribución de manera planificada y organizada. Y hay una serie de elementos adicionales. Hoy no tenemos el anexo 6 del contrato, perdónenme que es algo muy técnico, pues está en un limbo, no se sabe ni con qué nos van a medir el rendimiento, el desempeño, el cumplimiento de metas de recuperación de energía, porque en concepto de algunos ni siquiera es válido el anexo, que es la bitácora o el parámetro dentro del cual se debería medir el resultado de los indicadores de gestión. Hay que decir algo más, y es cierto, yo aquí no vengo a decir mentiras ni a engañar a la opinión pública, ni mucho menos. Nosotros al año 3 hemos debido hacer inversiones cercanas a los $200 millones para recuperar 10 puntos porcentuales de pérdidas. Hemos hecho inversiones superiores a los $100 millones y hemos recuperado 7.7% de pérdidas. Esa es la realidad. Tampoco es cierto que las pérdidas estén en 35, en 32 o en 34. Las pérdidas sí tuvieron un punto de inflexión, un cambio de pendiente desde nuestra llegada al país y bajaron de 32.5% que tenían. Hoy en nuestra lectura y en nuestros números las pérdidas están en 27.7%. Han debido invertir, me dijo, recuérdeme la cifra, en el tercer año, ¿hasta cuánto? Bueno, hay un plan integral que es que en los 7 años de existencia del contrato debemos invertir $358 millones. Al año 2, en esa planeación, en esa planificación que hicimos de las inversiones, hemos debido llegar a unos $201 millones. Hemos hecho inversiones por más de $110 millones y hemos recuperado las pérdidas que le he mencionado. ¿Por qué no hemos hecho más inversiones? Porque a mediados del año pasado se anunció por parte del gobierno y se estableció bajo la responsabilidad de un alto funcionario del gobierno que hiciera una hoja de ruta con los accionistas de la compañía para mirar una salida negociada. En un momento de esos se toma la decisión de hacer una hoja de ruta que venció sus términos, y en esa hoja de ruta el planteamiento era la salida del operador de manera amigable y de manera de mutuo acuerdo. Eso nunca avanzó, nunca se concretó nada, y entonces a raíz de eso el gobierno empieza a hacer anuncios de que hay que terminar, de que le va a terminar el contrato a la EH, que hay que rescindirlo, y esto genera un ambiente en el mercado bien complicado, en el sector financiero, en el sector de los proveedores, que prácticamente nos acorraló y nos impidió poder hacer las inversiones de una manera más agresiva y más efectiva. Pero nosotros mantenemos la postura y el compromiso, la obligación que tenemos contractualmente de invertir $358 millones, al punto que para este año le hemos presentado al Comité Técnico del Fideicomiso, a la ENEA, a Manitoba, nuestro plan de inversión que supera los $82 millones para este año, para poder acometer la línea original de inversión de los $358 millones en la ventana de 7 años. Bueno, ellos admiten, y eso es bueno, que admitan, que lo acepten. Así es bueno hablar. Que debieron haber invertido ya $200 millones, pero que solo han invertido 100, y nos dice, hubo todo un ambiente de que había que terminar con el contrato de buenas formas con EH. Sigue esta presión por terminar el contrato. ¿Qué intereses se mueven detrás de todo esto, señor Barragán? Bueno, yo no podría decir qué intereses se muevan detrás, no me corresponde hacerlo, y además el tiempo no me queda, pero sí le puedo decir que tenemos la expectativa, la percepción de que al fin se van a poder revisar los elementos que le duelen no solo al operador, sino a la ENE. Lo que le duele al operador, lo que deja de ser el operador, realmente impacta en los flujos efectivos de recursos de la ENE, y con ello su posibilidad de acometer su plan de deuda que tiene y sus inversiones que debe hacer hacia adelante, de modo que cualquier cosa que impacte al operador EH está impactando directamente a la ENE y con ello al país. Entonces, la expectativa nuestra, la percepción que tenemos es que bajo el liderazgo de la ministra Guzmán y todo su equipo,
hemos sido muy claros en ofrecerle toda nuestra disposición, nuestra mayor voluntad, los números, las cifras, los indicadores, los procedimientos. Con ella estamos trabajando de la mano y esperamos que haya espacio para hacer una revisión juiciosa de estos elementos que le han venido doliendo al operador en estos 3 años de operación. Van entonces a tratar de recuperar el tiempo perdido en inversión y invertir lo que a esta altura debieron tener ya invertido según el contrato. Renato, esa es una muy buena pregunta y deben saber que no se trata solo de que hagamos las inversiones. Con las inversiones que hagamos estamos esperando recuperar allá al final del camino unos 8 puntos porcentuales de pérdidas adicionales, pero no es solo nuestro trabajo, lo estamos mostrando cuando decimos hay una responsabilidad de la ENE en lo que es la expansión, el crecimiento, el ensanche de la red de distribución, que si no se hace de manera planificada va a seguir mostrando esa senda creciente de pérdidas y entonces va a seguir opacando el trabajo que hagamos nosotros aguas arriba. Hay una serie de normas y de reglas expedidas por la Comisión de Regulación en lo que hace el fraude, que son el reglamento expedido el día de anoche, el día de ayer, en el que sí hay una mejora de los parámetros, de las condiciones para penalización y para contabilización de las energías de quienes hacen fraude, pero todavía estamos teniendo problemas con que algunas de esas reglas afectan la venta, afectan la facturación de quienes no pueden ser leídos directamente y con ello el ingreso, o más bien la ventana, la brecha entre lo que vendemos y lo que está entrando de energía al sistema, pues se va haciendo más grande y por eso es que se ve la ventana de pérdidas como si no hubiera gestión alguna. Todos estos aspectos siguen impactando de manera negativa tanto el resultado de control de energía que hacemos desde la EH como la generación efectiva de flujo de recursos para la ENE. En este momento me dice producción que Miriam Guzmán va ingresando a Energía Honduras a reunirse con personal suyo. ¿Cuál es la temática en este momento? Sí, no, como le decía, el segundo acto importante que sucedió el fin de semana es la toma de control por parte de la ministra, de la ENE, y en ese rol, obviamente, nosotros trabajamos para la ENE es nuestro cliente y estamos haciendo un cruce de información, un balance de la operación en lo que hace al control de energía y a lo que hace la cartera morosa. De eso ya ahorita mencionamos las cifras más importantes. De modo que estamos trabajando muy coordinadamente. A mí me gusta que la ministra esté. En los periodos anteriores una sola vez fue el gerente de la ENE a la EH, yo fui otra vez a la ENE para hablar. En esta ocasión ya es la tercera vez que la ministra asiste a las instalaciones de la EH y estamos en perfecta coordinación revisando las cifras, los números, los clientes, las claves de los usuarios que tienen problemas de fraude de energía por las irregularidades que hemos levantado, como también esos clientes que estando en alta morosidad, en una morosidad crítica, la consideramos una morosidad que tiene más de 120 días, están siendo ya sujetos de una intervención, de un corte, de una suspensión del servicio por no pago del servicio. La escuché hace algunos minutos decir, sin mencionarlos a ustedes, que alguien filtraba información cuando se iban a hacer cortes. Y quien determina los cortes son ustedes, ¿no? La empresa Energía Honduras. Y la escuché decir que algunas veces iban para determinado lugar, una cuadrilla, para verificar el hurto de energía, pero desde ahí, desde Energía Honduras, filtraban la información y cuando la cuadrilla llegaba, porque dice que hay 2 empresas que se dedican a instalar y a manipular los aparatos en función del robo de energía, ya no encontraban evidencias para acusar. Pero quiero que esto me lo responda en la siguiente fase, porque en el otro segmento vamos a hablar así específicamente del hurto, de los lugares donde se concentra el hurto, por qué ahora el Estado está metido totalmente en combatir el hurto, ¿por qué no en estos 3 últimos años? ¿Qué fue lo que le impidió, más allá de lo que nos ha dicho el señor Barragán, combatir el hurto de energía, hacerle frente a esa mora y recuperar esos 9.000 millones, 10.000 millones de lempiras anuales que se escapan producto de esto? Pero antes, si tenemos que hacer un balance, porque le voy a decir algo, nunca como hoy había escuchado a un gerente de Energía Honduras hablar con amplitud, sin menospreciar nada de lo que nos dijeron quienes estuvieron al frente de ahí. Pero
pero había como más limitantes. Si tuviésemos que identificar porcentajes de responsabilidad, ¿cuál es el porcentaje que usted diseñaría para no haber cumplido plenamente, como lo ha admitido, con este contrato de parte de la ANE y de parte de la empresa de Energía Honduras? Bueno, miren, hay varias situaciones, algunas de ellas, por supuesto, fuera de nuestro control. La primera es que nosotros recibimos información según la cual el mercado estaba conformado, el sistema de distribución, por más de 6.700 kilómetros de red de media tensión y otros 7.300 de baja tensión. La realidad es que esa infraestructura está multiplicada por 4. O sea, tenemos más de 30.000 kilómetros de media tensión y cerca de 30.000 kilómetros de baja tensión de redes para operar y mantener. Entonces, ahí hay una primera realidad de lo que era el sistema de distribución que nos entregaron para operar, mantener y controlar. Hay un primer. Segundo, nos dijeron que había unos 750.000 usuarios vinculados al sistema de distribución y lo que hoy tenemos es 1.876.000 clientes. O sea, este es un mercado 3 veces más grande de lo que el que nos entregaron. Tercer elemento, ha venido habiendo una serie de cambios de reglas, de interpretaciones en las resoluciones de la Comisión de Regulación, de interpretaciones por parte de los actores y de las autoridades frente a dichos reglamentos que han impedido que la tarea que hagamos se refleje 100% hecha. Entonces, primero de ellos, el manejo de las irregularidades. El manejo de las irregularidades ha sido súper complejo. Primero porque hay que recoger un acta donde el que comete el fraude firma que lo cometió, entonces eso va a ser difícil de conseguir. Segundo, tiene que ser bajo la presencia de un perito, donde tenemos 582.000 irregularidades ahorita para el último año levantadas, donde vamos a tener 82.000 peritos para ir a certificar que si el cliente estaba en fraude. Tercero, pues esto no se actúa tan de inmediato y tan en línea y tan en caliente. Allá un usuario con fraude, vamos y lo detectamos y lo grabamos y le miramos. No, porque entonces siempre habrá que tener el beneficio de la duda y el principio de la buena fe del usuario. Entonces todo eso hace bien complejo que nuestra actividad en el control y el fraude de la energía esté siendo efectiva y esté siendo controlada con esa rigurosidad jurídica y técnica que corresponde. Entonces ahí tenemos un tercer elemento, hay un cambio de reglas, hay un cuarto, ya dijimos, la ausencia. Nosotros veníamos reclamando del Estado presencia para que nos apoyen estos operativos y ya con el esquema que se está montando esperamos que haya un ambiente de persuasión a los clientes que roban para que no roben y para que se desconecten y se conecten legalmente del sistema y hagan una conciencia de que este es un problema grave para todos. Y quinto, lo último pues que hemos visto son una serie de hechos sobrevivientes. El año pasado nos incendiaron todo un parque de más de 56 vehículos en San Pedro de Sula, no pasó nada. 2 meses sin la operativa en la zona donde más fraude hay de energía en el país, de modo que esas son. Además, la demanda nos dijeron que iba a crecer al 2.5, al 3% anual en la ventana de los 7 años. El año pasado la demanda de energía creció en el país a una tasa de 4,85%. Nunca prevíamos que el año pasado íbamos a tener meses de ingreso de energía al sistema de 850 millones de kilovatios hora de energía, esos son 850 gigas mensuales, y los tuvimos meses con entradas de energía al sistema de 850 millones de kilovatios hora, y si facturamos 500 millones de kilovatios hora, pues hay unas pérdidas de 300 y pico de millones de kilovatios hora que están dejando de ser contabilizados y que están impactando el indicador de recuperación de energía. La energía de las zonas de difícil gestión es todo un rollo, perdónenme la expresión, validar la existencia de una zona de difícil gestión. La entrada a las zonas de invasión, donde hay usuarios colgados ilegalmente, ni el Estado puede entrar y pues nosotros menos a trabajar y a controlar la energía. Allí hemos colocado unos macromedidores para al menos leer la energía que se consume entre un punto y otro, y en esos 2 puntos está la zona de difícil gestión y está la zona de invasión, y ahí hemos podido cuantificar esas energías, pero las cuantificamos y también hay mucha complejidad en la posibilidad de
de ingresar esas energías al balance de energía para que del resultado del balance de energía se vea cuáles son las pérdidas que efectivamente hemos controlado. Son todas esta serie de elementos que nos han impedido mostrar un resultado mucho más efectivo y agresivo en materia del control de energía. Y solo recuérdeme, en términos monetarios, ¿a cuánto ascienden las pérdidas no técnicas, es decir, por hurto? Sí. Digamos, hoy tenemos cerca de 82.000 irregularidades levantadas que representan unos 137 millones de kilovatios hora de energía, unos 137 gigas mensuales y que valen una bobadita de 1.300 millones de lempiras. 1.300 millones de lempiras. Anualmente, ¿verdad? Mensualmente. Mensualmente. 1.300 millones de lempiras mensualmente. Las pérdidas por hurto. Las pérdidas por hurto. ¿Y la mora? La mora es otra situación bien complicada que tenemos. Hasta el año 2018, por ahí en agosto, venía creciendo de una manera vertiginosa, más bien muy ascendente, una pendiente grande, el tema de la mora. Desde allí empezaron a emanarse por parte del gobierno y el Congreso unas amnistías que permitieron pues acuerdos y permitieron castigar una gran cantidad de intereses, de modo que a partir de ese año y hasta la fecha hemos podido reportar un control del crecimiento de la mora bien interesante. Pero las cifras al día de ayer son las siguientes, Renato. La mora en el país es de 9.700 millones de lempiras. De esa morosidad, el 31% corresponde a entidades asociadas al Estado, al gobierno. El 61% corresponde a usuarios del masivo. Los masivos son los usuarios residenciales y de los pequeños comercios. El 61%. Y el 8% de esa morosidad corresponde a usuarios grandes consumidores. Eso es lo que tenemos como cifra de la composición de lo que es la morosidad. Ahí hay otra realidad que hay que tener presente. De esos 9.700 millones de lempiras que aparecen en teoría en las 500.000 clientes que aparecen con morosidad, más de 500.000 clientes que aparecen con morosidad, al menos el 40% de esa cartera es irreal. Hay predios inexistentes, hay predios que desaparecieron, hay usuarios que se murieron, hay claves que nunca se desconectaron del sistema y siguen apareciendo ahí con morosidad, hay intereses que se capitalizaron a la deuda, de modo que hay que entrar en una depuración de esa cartera, depuración que creemos en un 40% puede estar teniendo de irreal y de incierta. Pero ese castigo de la mora no lo hace la EH, es una decisión que debe tomar la ENE y es un trabajo que estamos planteando desde hace meses para hacerlo conjuntamente con la ENE, es esa depuración de esa base de datos para poder llegar a esos 500.000 clientes que aparecen debiendo y certificar que o existen o no existen y que la mora existe o no existe e irla castigando. Son decisiones que se salen de nuestras manos. Y termino este segmento con la siguiente pregunta. De los 1.300 millones de lempiras que se pierden por hurto mensualmente, 1.300 millones de lempiras, ¿cómo están distribuidos según la categoría de los clientes que consumen energía? Sí, esas irregularidades, como se lo mencioné, el 60% de los clientes son del mercado masivo, el 61%. Son del mercado masivo. Los usuarios residenciales de bajos consumos. El 31% de las irregularidades, perdóname, yo tengo un datico aquí para ser más precisos, de esas irregularidades, los altos consumidores, que son unos 1.500 que hemos encontrado con irregularidades, estarían teniendo una energía consumida y no facturada del orden de los 122 millones de kilovatios hora. Y en el mercado, en el segmento de los masivos, que son unos 78.000 usuarios detectados con irregularidades, esa energía es cercana a los 135 millones de kilovatios hora mes. De modo que entre esos tres segmentos tenemos 317 millones de kilovatios hora de energía no facturada, que es lo que cuestan los 1.300 millones de lempiras mensuales de los que le hablo. No, los altos consumidores entonces no son los que más hurtan. Aunque son en número menores, obviamente, estamos hablando de 78.000 usuarios del mercado masivo frente a 1.500 grandes consumidores en clientes, pero en energía sí es importante, la cantidad de energía obviamente de los grandes consumidores es cercana, son 122 millones de kilovatios hora de los grandes consumidores versus 136 millones de 80.000 clientes del masivo. Es un alto hurto, los altos consumidores, y seguramente
Muchos de ellos nos están viendo. Ya les he dicho siempre que aquí no se tiene nada contra los empresarios, porque son motor junto al trabajador para dinamizar y enriquecer a un país. Pero igual no pueden crecer su economía a costa de robar energía. Eso es inaudito. Son unos cuantos. ¿Cuántos son, me dijo, señor Barragán? 1.509 usuarios. 1.509 usuarios. Que han sido detectados con irregularidades. No puede ser. 122 millones de kilovatios hora al mes. 122 millones de kilovatios hora al mes. Hurtan. Y estoy seguro que si pagaran esa energía, seguirían teniendo suficiente rentabilidad para reinvertir y rentabilidad para ahorrar ese dinero o para enviarlo al exterior, como lo quieran. Pero no puede ser que a costa de una pobre empresa y de un pobre país yo me enriquezca hurtando energía. Es inaudito, es inaudito. Y yo tengo el valor de dar a conocer los nombres. Quien no tiene el valor de darme los nombres a mí es el señor Barragán. Pero si me los pone a mis ojos, ya los leo. Es que solo así somos capaces de reflexionar algunos hondureños. Cuando toda esa imagen de santos tomando la hostia los domingos y en las revistas sociales se ve atropellada por la realidad y por la conducta de alguna gente ya viviendo en sociedad. Robarle energía al Estado es volver precaria a una empresa, y esa empresa está volviendo precario la vida de los hondureños, porque todo lo que se tiene que invertir ahí para salvar a la ENE de sus compromisos anualmente debería servirnos mejor para invertir en los hospitales, en la infraestructura, en las escuelas que necesitamos remodelarlas, contratar más maestros para ya dejarnos de escuelas unidocentes. No estoy exculpando a los residenciales de bajo consumo. Tienen la obligación de pagar, hombre. Tienen la obligación de pagar, pero la verdad que la situación de estos es más difícil que los empresarios que sí pueden pagar, pero no, lo que quieren es más rentabilidad de sus empresas. Tengo ahí a la ministra Guzmán que va entrando a la empresa Energía Honduras y después voy a la pausa. Tony Munguía, adelante, buenos días. Andinos jugamos. Buenos días, Renato, buenos días, amigos televidentes de Frente a Frente. Me encuentro con Miriam Guzmán después de hacer esta evaluación, después de 24 horas, ¿qué es lo que podemos decir? Miriam, un gusto saludarle. Bueno, un gusto y un saludo muy positivo a toda la población hondureña, porque ya de verdad que tenemos que tirar vibras positivas. Eso de estar con dramas todos los días realmente es una lástima. Bueno, el día de ayer iniciamos con un operativo que le hemos denominado Trueno. Está orientado a dos áreas muy importantes. Una es la recuperación de la mora, de la deuda. Se hicieron 3 cortes, uno aquí en Tegucigalpa, donde se recuperaron 14 millones, casi 200.000 empiras de una empresa que tenía más de 120 días de mora. Otro se realizó en San Pedro Sula de casi 1.200.000 empiras y otro en Ceiba con cerca de 1.600.000 empiras. Solo el día de ayer pues se recuperaron 20 millones de lempiras. El resto de la semana seguiremos con estos operativos, ya están muy bien identificados y también en paralelo se hizo el trabajo del operativo contra el hurto de energía eléctrica. Este lo está desarrollando la Fuerza Nacional Antievasión, que fue creada en el año 2014 por mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en aquel momento para el combate de los delitos tributarios y conexos, y ahora se le ha incorporado una nueva atribución que es la del combate al hurto de la energía eléctrica. Tenemos 69 objetivos distribuidos en 6 ciudades a nivel nacional: San Pedro Sula, Tegucigalpa, Juticalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Santa Cruz de Yojoa, donde se encuentran indicios fuertes de que se está cometiendo un hurto de energía eléctrica, y es ahí donde están enfocados. Ese operativo tuvo como resultado que el día de ayer se levantaron ya las actas y todas las pesquisas
para lo que sería la formalización de la acción penal pública que la realizará el Ministerio Público contra estos 3 contribuyentes o empresarios que hay indicio racional de que están hurtando energía. ¿Cuánto pronostican ustedes recuperar en este mes, en el transcurso de los meses? Bueno, la meta total es una mora que se tiene de aproximadamente 9.000 millones de lempiras. En el tema de hurto, nosotros hemos hecho una especie de módulo de gestión de riesgo con unas variables que nos determina un potencial de recaudación de aproximadamente 2.000 millones de lempiras. Es un ejercicio sencillo que hicimos. Por ejemplo, usted hace camisas, yo hago camisas, tenemos la misma capacidad productiva, pero usted está pagando 300.000 lempiras mensuales de factura, yo solo estoy pagando 30.000, por ejemplo. Entonces hay una brecha bastante importante. Luego también estamos siendo alimentados por el Centro de Control y Monitoreo que tiene la EEH. Hay 11 alarmas que detecta oportunamente fluctuaciones irregulares de consumo, y hacia ahí entonces esto está siendo alimentado. Importante decir que habida cuenta unos indicios que encontró Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que se estaba filtrando la información cuando se hacían los operativos por parte de EH, y eso tenía como consecuencia que el que hurtaba energía quitara todos los dispositivos que utilizan para evitar el consumo. Entonces el poder y el control de ese CCM está en manos de la Fuerza Nacional Antievasión. La Fuerza Nacional Antievasión es la única que conoce el destino del operativo, y hasta que ya se llega al lugar se sabe a qué se va. Se va a investigar algunos empleados, doña Miriam, porque también algunos analistas dicen que los empleados hacen sus trámites propios con algunas empresas, con algunos pequeños usuarios. Sí, este es un trabajo que le corresponde, repito, a la Fuerza Nacional Antievasión. Ellos llevarán todo lo que es la línea de investigación, no solamente de hurtos o delitos de particulares, sino también si hay coludido dentro de la institución, personal que colabora para estar causando el perjuicio que hoy por hoy reflejan las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así que es un trabajo muy bien articulado, estratégicamente estructurado, utilizando otros mecanismos que el Estado mismo tiene, y están todos entonces ahorita al servicio o a disposición de la Comisión Interventora. Con esto pues yo espero que tengamos resultados palpables para toda la población. El fin último es estructurar de manera tal que se brinde un servicio de calidad, un servicio con la continuidad que se requiere y con precios realmente justos. Ok, bueno, el licenciado Renato tiene una consulta. Renato, la licenciada Guzmán le escucha en estos momentos. Abogada, y Energía Honduras se queda, se va, porque es que no sé, en el último año es que hay que renovar el contrato, no, que hay que reflexionar sobre ese contrato, que tiene que irse. Usted más que nadie ha sabido la incertidumbre que sobre esta empresa ha habido en los últimos meses. ¿Se va o se queda? Bueno, Renato, usted me conoce, yo no soy funcionaria pública de estar diciendo aseveraciones sin tener un fundamento legal. Con ellos nos reunimos ayer como comisión interventora, también con el acompañamiento de la FNA. Les manifestamos claramente que con ellos la relación va a ser de mucha exigencia. Se revisará el contrato para saber y determinar con certeza cuál es el tipo de incumplimiento que EH ha realizado, porque las obligaciones con ellos pues están claramente establecidas en cada una de las cláusulas contractuales. Lo que yo le puedo decir con certeza y con toda transparencia, Renato, es que aquí no venimos ni a beneficiar a nadie ni a perjudicar a nadie, simplemente venimos a aplicar lo que la ley ordena y lo que las relaciones contractuales con los diferentes proveedores de la ENE establecen. Si hay incumplimientos, si hay que deducir responsabilidades, pues así será. Si hay incumplimientos, si estos incumplimientos han generado un perjuicio económico para la empresa estatal, también se deducirán en la magnitud de lo que los resultados así lo establecen. ¿Habrá más recorte personal, abogada, o van más bien a contratar más para estos operativos que están llevándose a cabo? Bueno, esa es una pregunta importante. Yo tengo que aclarar nuevamente, no es objetivo
primordial de la comisión interventora, el tema de los despidos masivos. Sí estamos haciendo una revisión de toda la planilla de la empresa. El día de ayer ya un equipo especialista de talento humano se ha abocado al ENE. Vamos a hacer una revisión. Lo que hemos encontrado es que hay 2 personas desempeñando el mismo cargo, 2 personas realizando la misma labor, personas que ni siquiera están llegando a trabajar, personas que ni siquiera su perfil académico corresponde a las labores que se le han asignado. Por eso hay mucha discrecionalidad en el tema de asignar labores funcionales y no nominales, como es lo correcto en lo que se maneja en talento humano. O sea, usted lo nombra para un puesto, ese es el puesto que debe desempeñar, pero no luego te saco y te pongo funcionalmente en otro porque tú no tienes la capacidad para desempeñarlo. Es parte de la reestructuración y el ordenamiento que se va a llevar a cabo en el tema de talento humano y que al final, si se tienen que tomar decisiones, se tomarán, pero en lo absoluto es un tema ni masivo ni mucho menos la intención primordial de la comisión. Otra pregunta tiene el licenciado Renato. Sí, solo 2 preguntas más, porque sé que ella va a dialogar ahí con personeros de EH, aunque le cuento que aquí está conmigo esta mañana don Ricardo Roa Barragán, el gerente general de la empresa que platicó con usted ayer. Mire, sabe bien que en Honduras no podemos excluir el tema político de estas temáticas. Dice el designado presidencial Ricardo Álvarez que usted corre el riesgo de quedar atorada dirigiendo el SAR, dirigiendo la intervención de la ENE, dirigiendo la Fuerza Nacional Anti-Evasión. ¿Le merece algún comentario este criterio del designado presidente Ricardo Álvarez? Bueno, Renato, al final yo no me voy a referir particularmente a comentarios, nunca ha sido mi estilo, pero quizás mi forma de gerencia es diferente y pocos la comprenden. ¿Sería yo soberbia creer que nada puede funcionar sin mi presencia? Eso es absurdo, Renato. Esa es la forma tradicional como quizás se quiere manejar las instituciones de gobierno. La visión nuestra, Renato, es el fortalecimiento de las instituciones, porque los funcionarios que las dirigimos somos realmente pasajeros. Lo que al final vale es que las instituciones sean fortalecidas y que los diferentes equipos de trabajo que conforman una institución sepan cuáles son sus atribuciones, cuál es el margen que la ley les da y trabajar en función de eso. A mí lo único que me corresponde es gerenciar. En el caso del SAR, con mucho orgullo, yo le puedo mencionar que es una institución fortalecida, tenemos procesos claramente establecidos, tenemos un manual de funciones y atribuciones que hace que cada funcionario del Servicio de Administración de Rentas conozca cuál es el trabajo que realiza, cuál es mi función con los órganos contralores que tenemos en el mismo SAR, es deducir responsabilidades para aquellos que no lo hagan, y eso no requiere que yo esté permanentemente sentada en una silla. Esa es una manera arcaica realmente de gestionar. Las nuevas tendencias lo que hacen es que conllevan la conformación de equipos multidisciplinarios de diferentes áreas de conocimiento para que las instituciones avancen como un relojito suizo. Lo mismo será con la FNA, Renato, para nada que están bajo mi instrucción. Es una fuerza interagencial que está conformada por Ministerio Público, cuyo titular es el Fiscal General de la República, por una Procuraduría General de la República, cuyo titular es la señora Procuradora, por una Policía Militar, cuyo titular es el jefe del Estado Mayor Conjunto, por una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, cuyo titular es su director, Policía Nacional, que tenemos al ministro Pacheco, y el SAR, que quien no coordina la FNA es la subdirectora. En el caso del ENE, somos una comisión interventora que vale mencionar, Renato, y ahí sí yo hago eco de sus palabras, que la solución de la ENE pasa por el concurso activo de todos los actores que tienen injerencia en la misma. Yo aquí no voy a desaprovechar su canal y su programa que están vistos, Renato, para aceptar el ofrecimiento de don Toti Fara, que dijo que él estaba dispuesto a colaborar en el rescate de la ENE. Claro que el concurso de don Toti va a ser bien importante en algo, Renato, que él sabe hacer muy bien, y es dialogar con sus homólogos empresarios que tienen contrato con esta
estatal a fin de que don Toti y en la comisión interventora logremos la rebaja de los costos onerosos que representan hoy por hoy los diferentes contratos de generación de energía eléctrica. A ese es el rol que creo yo que don Toti va a poder desempeñar muy bien. Entre ellos, como empresarios, pues se conocen, así que don Toti, súbase a este barco. Yo estoy muy contenta con que usted esté decidido a colaborar y repito, como a mí me encanta identificar las fortalezas de cada persona en función de sus habilidades y capacidades, creo con mucho respeto que el concurso suyo va a ser importante, repito, para que nos sentemos a dialogar con todos los contratistas de la ENE y lograr mejores precios, porque al final usted sabe, si tenemos precios altos, si tenemos contratos onerosos, difícilmente vamos a rescatar la ENE, y usted pues tiene esas habilidades, usted es un empresario, puede negociar muy bien, así que don Toti, bienvenido a este barco, gracias por su ofrecimiento y lo estaré llamando en el transcurso del día para ver con qué empresarios vamos a comenzar a dialogar, insisto, para bajar el costo que representan los contratos leoninos que tiene la ENE con los generadores de energía eléctrica. Mire, voy a aprovechar eso último, por favor, voy a aprovechar eso último que usted ha dicho, que me parece interesante, para citarle lo que dice el FOSDE a través de Ismael Cepeda. Si la interventora no presta atención a problemas profundos, y los problemas profundos son, según el FOSDE, contratos sobrevalorados y la estructura ilegal que se construyó para favorecer a determinados sectores, si la interventora no presta atención a problemas profundos, eso de andar de poste en poste, cortando energía y supervisando si se roba o no energía, será nada más un show. ¿Cómo lo valora? Totalmente de acuerdo, no, bueno, solo aclarar que no es un show. La comisión interventora tiene un mandato muy específico, Renato, que es la recuperación de las finanzas de la estatal. Eso pasa por varias aristas. Una, recuperación de mora. ¿Cómo vamos a recuperar mora si no es a través del corte? O sea que el corte no es show, hay que aclarar conceptos. Luego tenemos que ver el tema del hurto de la energía eléctrica, que también está causando un enorme perjuicio. Eso únicamente se puede hacer con un combate férreo frontal del hurto de energía, que es lo que está haciendo la FNA, tampoco es show. Luego el otro trabajo fuerte es la revisión de los contratos leoninos que tiene la empresa de energía eléctrica con sus proveedores, y ahí es donde yo invitaba a don Toti Fara para que juntos logremos una mejora en la negociación de esos valores. La participación de él va a ser importantísima. El otro trabajo fundamental es echar a andar de manera rápida la Ley General de la Industria Eléctrica con todo el marco de gobernanza que tiene la misma. Hay que sacarle, respetando obviamente la institucionalidad, pero lograr una mayor dinámica en la CRE, en el ODS. La Secretaría de Energía juega un rol importante, pues de ahí es donde emiten toda la política, la visión que se tiene sobre el subsector eléctrico, echar a andar un mercado abierto, competitivo. Esto es importante, Renato, y trascendental, y aprovecho para recalcarlo. Vamos a generar las condiciones para darle transparencia al sistema eléctrico en el país. Es la única forma que tenemos, Renato, de que inversionistas serios vengan y crean y sientan que pueden ahora ofertar energía a buenos precios. No podemos seguir manteniendo prácticamente un monopolio en la generación, porque al final lo que nos trae es condiciones que no son las más apropiadas. Generaremos transparencia, porque al final lo que queremos es un sistema de generación fortalecido, robusto, justo y transparente, Renato. Y yo con esto, usted me conoce, no es de ahorita, yo vengo dando señales claras desde hace mucho tiempo, que cuando asumimos una responsabilidad lo hacemos con transparencia, con ética, con convicción y principalmente poniendo un solo objetivo en nuestro horizonte, y es Honduras. Nosotros no tenemos intenciones de venir ni a perjudicar a nadie, pero tampoco ser instrumentos para el beneficio de un reducido número de hondureños en detrimento de una inmensa población que hoy por hoy es víctima de tarifas poco competitivas, Renato. Muy amable. Miriam Guzmán, esta mañana aquí en Frente a Frente, licenciado Renato, sobre estas acciones y objetivos que tendrá la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, muchas gracias, Tony Munguía, y a la ministra directora del SAR e interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Voy a irme a la segunda pausa, me he atrasado con las pausas, pero es que estaba ya apresurada la señora Guzmán porque está en una reunión. Gracias por su gentileza porque se salió de la reunión para atendernos. Digo que me voy a ir a la pausa con este mensaje de Ismael Cepeda del FOSDE y luego vamos a leer los otros mensajes que nos llegan. Jennifer. Así es, nos escribe el economista Ismael Cepeda sobre la pregunta que se inspiró en sus declaraciones. Dice que sus declaraciones deben ir en conjunto a la propuesta que realizó. Es más importante la revisión del marco legal y normativa perverso para privatizar, los contratos de generadores, la falta de inversión para la eficiencia de la transmisión y distribución y el contrato de la empresa Energía Honduras. Ese es el mensaje que nos envía a las redes sociales luego de realizarles la pregunta que les recordamos a ustedes. ¿Está o no de acuerdo con la opinión del FOSDE que andar de poste en poste cortando energía es nada más un show gubernamental? Leeremos más de su participación luego de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Diunsa. Visita la nueva Diunsa.com. Gracias por continuar con nosotros. ¿Está o no de acuerdo con la opinión del FOSDE que andar de poste en poste cortando energía es nada más un show gubernamental? Es la pregunta que le hacíamos al inicio del programa y tenemos mensajes que nos llegan a Twitter sobre ello. Vicente Hernández dice que es un completo show para privatizar al 100% la ANE. Están igual que el agua, crearon la necesidad al no hacer represas a tiempo para privatizar el agua. Y lo mismo pasa en Hondutel. Este gobierno nos va a dejar hasta sin zapatos, nos está quitando todo de una forma legal. Dice la señora Sonia, yo lo que no comprendo es que antes pagaba 300 lempiras, tenía focos normales, hoy pago más del doble y tengo luz LED, solares y sigo teniendo los mismos aparatos electrónicos, pero el consumo de kilovatios va para arriba, así que no sé quién puede explicarme este fenómeno. Una pregunta que tienen muchos hondureños, también Roberto Díaz Alcerro dijo la señora Miriam Guzmán que a los de la ANE se les acabó la fiesta. ¿Quiere decir que sabían que había fiesta y en más de 4 años no han podido acabarla? ¿Irá a pasar como la fiesta que querían acabar creando las cárceles de máxima seguridad? Esperemos que sea cierto, dice. Marco Matamoros dice que las pérdidas son por robo, incapacidad, falta de gerencia, voluntad política, morosidad, impunidad y contratos leoninos, y que la intervención no borre las deudas y que los pocos no paguemos a los muchos. Yo confío en la señora Guzmán en que no nos falle, dice. Rivera dice, aparte de criticar en todos los gobiernos y sus funcionarios eternos ganar grandes cantidades de dinero, quisiera saber en qué contribuye el FOSDE. Claro, a ellos no les cortan la luz. Lelis dice totalmente de acuerdo, mientras no se divulguen tanto los grandes morosos como la red de corrupción que ha imperado en la ANE, todo será un show mediático de muy mal gusto. Ojalá que nos equivoquemos. Y dice que el plan de acción para rescatar la ANE debería ir en función de renegociar contratos térmicos, cortar los morosos, reducir pérdidas técnicas, reducir las tarifas y mejorar la calidad del servicio. Eduardo Facuse nos escribe, dice que la energía estatal más eficiente como el cajón sea utilizada exclusivamente para brindar servicio al sector residencial abajo de cierto consumo y garantizarle al pueblo hondureño un precio justo para sus hogares. Lo demás debe liberalizarse. Y dice Ever Ariel, la verdadera pérdida de la ANE está en los contratos leoninos, pero estos no serán tocados porque pertenecen a los dueños de este país, a personajes que llegan a sus casas por helicóptero, que son los verdaderos dueños del país. Ir de poste a poste es show para periodistas. Y dice Venecia que estamos muy contentos con Juan Orlando Hernández porque él se ha demostrado lo bueno en nuestra Honduras. Muchas gracias, dice, porque solo usted ve estos problemas. Y esos son algunos de los comentarios. Como les comento, vamos a leer más de ellos luego de esta pausa comercial. Miren, hace algunos minutos yo le preguntaba al gerente general de la empresa Energía Honduras temas puntuales sobre la salud financiera de la empresa nacional de energía eléctrica. Y no es malo que se combata el hurto, porque ya les explicó él cuánto perdemos mensualmente, 1.300 millones de lempiras, que representan ¿cuántos kilovatios hora me decía, señor Barragán? En ese caso, 137 millones de kilovatios hora. Mensualmente.
mensualmente hurtan en residenciales de bajo consumo y los grandes. Increíble, ¿verdad? 1.300 millones de lempiras. Eso es importante corregirlo. Eso es importante destrabar también la mora que hay. Pero es una empresa que requiere de inversiones para que se reduzcan las pérdidas técnicas. Y a eso no les corresponde a ustedes, ¿no? ¿O sí les corresponde a ustedes? Renato. En el marco de nuestras obligaciones contractuales, es bueno que tengan presente los televidentes, hay una parte que es la expansión del sistema de distribución que sigue siendo de responsabilidad de la ENE, y ahí es donde se está generando el crecimiento de las pérdidas técnicas que mencionábamos en los 3 años anteriores. Ha representado una cifra de 3.5% casi de pérdidas técnicas que han incrementado el sistema de distribución por el crecimiento no planificado de esa red de distribución que está bajo la responsabilidad de la ENE. Pero la empresa no tiene dinero para invertir, lo que tiene es una deuda de 70.000 millones de lempiras y pérdidas mensuales de 1.300 y anuales de más de 10.000 millones. Entonces la pregunta, porque se vuelve un círculo vicioso, él mismo dice que la inversión que tiene que hacer Energía Honduras y que reconoce debió ser a esta altura de 200 millones de dólares y que solo han invertido 100 millones de dólares, muchas veces esa inversión tropieza porque en el otro lado, que es en la parte estatal, no se está invirtiendo para evitar las pérdidas técnicas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Miren, es un problema engorroso, pero él te trae aquí unas gráficas. Y yo voy a resumir las preguntas del público en esta reflexión que hizo una dama hace algunos minutos, Jennifer, y que ahí está el mensaje en pantalla, que me lo puede repetir, por favor. Así es, la señora Sonia dice: yo lo que no comprendo es que antes pagaba 300 lempiras, tenía focos normales, hoy pago más del doble y tengo luz LED, solares y sigo teniendo los mismos aparatos eléctricos, pero el consumo de kilovatios va para arriba, así que no sé quién puede explicarme este fenómeno. Escojo esa reflexión de Sonia para la siguiente respuesta del señor Barragán, gerente general de Energía Honduras. Bueno, Renato, miren, ya lo hemos dicho aquí en este mismo programa, que la operadora EH hace el proceso de medición, de lectura de los consumos y la facturación. Obviamente en esto hay dos elementos, sí hacemos la tarea, pero ¿cuál tarea hacemos? Leer y aplicar las regulación de la CRE respecto de los incrementos tarifarios. Entonces la CRE es la que nos dice, el ente regulado es la ENE interpreta y la ENE nos dice hay que aplicar estas tarifas a los clientes con fundamento en las resoluciones que expide la CRE. Entonces, respecto de la tarifa, que es uno de los dos componentes del peso de la factura, el otro componente es el consumo del usuario. Entonces nosotros multiplicamos la tarifa que nos establece la CRE por el consumo del usuario y eso es lo que facturamos. Su pregunta es muy fácil de resolver, es la siguiente: en la medida en que hemos venido anunciando en los últimos meses, casi en el último año y medio, unos incrementos importantes de la tarifa del servicio de energía. Los usuarios que consumen entre 0 y 50 kilovatios hora pagaban 1,89 lempiras en noviembre del año 2018 y ahora pagan 4,78, casi 5 lempiras. Eso es casi 147% de incremento en la tarifa. Ese es un punto que ella debe tener presente. Lo otro es que usted puede cambiar la iluminación por LED, por bombillos ahorradores, pero mientras usted no cambie su estufa eléctrica donde cocina todo el día, mientras usted no cambie su aire acondicionado, mientras usted no cambie el refrigerador, que quizás sean los elementos que mantienen el mayor consumo de energía en su casa, pues ahí va a seguir teniendo un problema. La iluminación es lo que menos pesa en la estructura de costo del servicio de energía. ¿Usted me puede dar la certeza que ahora no andan promediando los lectores de los contadores que van a ver lo que yo consumo mensualmente de energía? Renato, excelente pregunta, y miren, eso es donde más hemos sido exitosos. Cuando tuvimos el control propio
autónomo del sistema comercial, es decir, en agosto del año 2018 encontramos en nuestra base de datos clientes que estaban siendo facturados, más de 475,000 clientes por promedios. Al cierre del año pasado reportamos una rebaja sustancial, 330,000 clientes menos facturados por promedio, es decir, a diciembre de 2019 cumplimos la meta que nos habíamos comprometido aquí en este programa de tener no más de 150,000 clientes promediados. Eso ha sido una reducción importantísima, de hecho es un aspecto que ha venido bajando, yo tengo que ser transparente, las ventas, hay una reducción en las ventas asociada quizás a esa limpieza de los clientes que eran promediados y que ahora son solo 150,000 a diciembre del año pasado. Antes de pasar a las gráficas, a mí me gustaría, con la amplitud con que nos está hablando esta mañana, ¿qué es lo que reclamó siempre Marlon Tábora y la gente del gobierno de Energía Honduras que estaban incumpliendo? Si desde su propia boca puede salir, ¿qué es lo que en el gobierno se cree ustedes no han cumplido? Bueno, para todos es bien conocido que el aspecto fundamental, crucial de este contrato es la recuperación de las pérdidas de energía y su consecuente impacto en la mejora de los flujos de la ENE. Son algo que va de la mano. Si yo controlo el fraude, pero no controlo el recaudo, pues nada saco con recuperar pérdidas en el balance, pero no mejorar los flujos de la ENE. Por eso los dos indicadores van de la mano y es la recuperación de la mora, el control de las pérdidas, que en últimas reflejarían un impacto positivo para la mejora de los flujos de la ENE. Hemos mostrado que producto de nuestro trabajo, de nuestra gestión, sí ha habido una mejora sustancial en los flujos de efectivos de la ENE, lo dijo la comisión que en su momento intervino de la CEFIN, sí hay una mejora importante en la generación de flujos de la ENE, lo estamos mostrando nosotros. En noviembre de 2016 facturaban 1.560 millones de lempiras mensuales, hoy estamos facturando casi 2.700 millones de lempiras mensuales. Pueden decir ustedes, pero eso es producto del incremento de la tarifa. Sí, una componente importante, un 40% es producto del incremento de la tarifa, un 40% es producto de la gestión de reducción de pérdidas que hemos hecho y un 20% o un 10% es el incremento del mercado, es el crecimiento de la demanda. Entonces esos tres aspectos son los que hacen que los flujos de efectivo en la ENE hayan mejorado. Hay otros elementos ajenos a la gestión de EH, por ejemplo la creación de subsidios por parte del Estado y del Congreso de la República, que obviamente no se aplica, o más bien se aplican a los usuarios, pero que contrarrestan ese efecto de crecimiento de la tarifa, y en materia de flujo de efectivo de la ENE, pues no ingresan a las arcas de la ENE y por eso no se ve esa mejora en los flujos. ¿Me puede narrar un ejemplo del hurto más grosero que usted recuerde de un alto consumidor? Porque miren, el hecho de que mensualmente haya gente que está hurtando 1.300 millones de lempiras, ese es un robo descarado, viendo la precariedad de esa empresa, viendo la situación de Honduras, es descarado que haya gente, y todos los que se den por aludidos, que se den por aludido, viendo la problemática de Honduras, que roben energía por un valor de 1.300 millones de lempiras mensuales. Multiplícalo por 12 y se va a dar cuenta que es una cifra estratosférica el hurto de energía. ¿Algún ejemplo, pero descarado, grosero? Ambos son de San Pedro de Sula, desafortunadamente, coinciden allí. Uno es una plastiquera que hemos encontrado reiteradamente conectada nos tocó quitar la cometida, o sea, desde el poste, desde el transformador, desconectar a ese usuario que venía reiteradamente cometiendo hurto y fraude contra la estatal energética. Y otro es como lo decíamos, un alto personaje entiendo que alguien de las altas instancias del Estado, no del gobierno, sino más bien del Congreso, que solicitó su desconexión del servicio por allá en el año 2016, se le hizo la desconexión y en algún momento en que sintió que no tenía el suministro de la energía, pidió una revisión, se hizo la revisión y se detectó que desde el año 2016 venía consumiendo en una mansión muy grande y muy linda y muy completa energía importante, que a raíz de la misma llamada que le hizo se le detectó el fraude porque había solicitado desconexión del servicio desde el año 2016 y de estos años había estado consumiendo la energía de manera irregular. ¿Y ahora sí la está pagando?
Sí, claro. El usuario industrial desapareció, pues no le fue rentable seguir montando su negocio pagando el servicio de energía con lo que cuesta, y este usuario que he mencionado últimamente ya está conectado legalmente consumiendo la energía y facturando la energía que debe. O sea, cerró la empresa, el plastiquero. Sí, claro, esa empresa cerró. Usted que conoce bien Colombia y otros mercados, es cara la energía en Honduras como para que un empresario decida mejor cerrar porque no obtiene rentabilidad con el precio de la energía eléctrica en el país. Renato, esto es información de fuente de la CEPAL y del CIER, que es la Comisión de Integración Económica de Energía Regional, y sí, uno de los ejercicios que hacíamos es que en Honduras, tanto como en Guatemala, están las tarifas más altas de energía de la región. Esto obviamente es producto de la estructura de costos que tiene el servicio, lo acaba de decir la ministra, los contratos son muy onerosos, los contratos de compra de energía son onerosos. Yo quiero, gracias por hacer referencia a mi país, en el mes de noviembre cerró una subasta en Colombia, una subasta de energías renovables, semejante a las que han entrado aquí al país en los últimos años, solar y eólica. Esa subasta cerró a 3 centavos de dólar el kilovatio hora, 3 centavos de dólar el kilovatio hora. Y aquí hay contratos en los que se pagan 16, 17 y hasta 20 centavos de dólar por kilovatio hora en compra de energía, que hacen bien compleja y bien difícil el cumplimiento de estas obligaciones de ese pago de esos contratos onerosos. De modo que ese es uno de los problemas estructurales que tiene el país, es su estructura tarifaria no obedece a una estructura regulatoriamente organizada que viabilice todas y cada una de las actividades que componen la cadena de prestación del servicio. Estamos hablando, la generación tiene un componente hoy casi del 80% en el peso de la tarifa del servicio, cuando en el promedio en la región no pesa más del 59%. La transmisión y la distribución, hay 5% de esos ingresos para atender la transmisión de la distribución, cuando en el promedio de la región es un 30% de ese ingreso vía tarifa que se requiere para hacer viable y sostenible una transmisión planificada, una expansión de la distribución planificada y una operación en mantenimiento adecuado tanto de la red de distribución como de la red de transmisión. O sea, no hay en la tarifa ingreso suficiente, adecuado, porque la mayoría se lo lleva a la generación. Me da pena por el plastiquero que tuvo que cerrar la empresa, prefirió cerrar la empresa que pagar los altos costos de la energía. Da pena porque Honduras lo que quiere es generación de riqueza, es generación de empleo. Cierra una empresa, no hay generación de empleo, pero es que tampoco se puede hurtar la energía, porque eso lo que hace es volver más precaria la situación de esta empresa y nos daña a todos, porque dinero que debería ser invertido en otras necesidades de los hondureños para mejorar sus condiciones de vida, tiene que ir a pagar las deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con los proveedores, especialmente con los generadores. Es claro, el señor Barragán, hace poco hubo una licitación para adquirir energía en Colombia, dice, y contratos de energía renovable eólicos y solares a 3 centavos de dólar, y resulta que aquí nos cuesta la energía solar 15 centavos de dólar y 3 en incentivos. Hay que decirlo, incentivos que nunca se han pagado, ¿verdad? Esos 3 centavos de dólar de incentivo nunca se han pagado. Pero es difícil entonces que paguemos una energía barata, justa a los hondureños con estos problemas estructurales que él dice. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Los contratos con los generadores o las pérdidas técnicas? ¿Ha hecho esta evaluación usted? Bueno, esos números en ese nivel de detalle no los hemos hecho nosotros porque no nos corresponde, no está dentro de nuestras funciones hacer una evaluación de que la estructura de costos que va vía tarifa con cargo de los usuarios sea la adecuada, la óptima o la mejor. Lo que sí le quiero decir es que si en el país estamos teniendo un crecimiento importante, las pérdidas técnicas, hay un dinero que se está yendo vía las redes, vía la obsolescencia de las redes, vía la no actualización de los sistemas con la tecnología de punta, y esas pérdidas pues suman en las pérdidas totales que, como le digo, al cierre del año pasado hemos reportado al supervisor de un 29% en total. Eso en la mira de esos números, en los números nuestros son 27.7%, de modo que las pérdidas no técnicas sí están siendo un peso importante, son de 15.5%, es decir, si estamos hablando de 27% y 15.9, casi 16 puntos son pérdidas
pérdidas no técnicas, pues esa tajada importante de las pérdidas está siendo asociada a esa obsolescencia tecnológica, a esa ausencia de inversión en la red de distribución que genera ese crecimiento en las pérdidas técnicas. Señor Barragán, ahora hablemos de la calidad del servicio que nos está prestando. Bueno, hablemos de la calidad del servicio en unos minutos. Bueno. Mire, yo soy de los ciudadanos de Honduras que viaja constantemente al interior y veo apagones. La gente se queja, hay dos cosas que se queja la gente: de la energía cara que consume y de los apagones. Después de la pausa, venimos a hablar así con toda sinceridad, calzón quitado, sobre el servicio que nos presta Energía Honduras. ¿Lo considera usted eficiente, irregular, malo, bueno? Por favor, siga con nosotros. El gerente general de la empresa Energía Honduras esta mañana nos acompaña en Frente a Frente después de la pausa. Ya regresamos. Están dando seguimiento con tecnología de punta a los movimientos de tránsito vehicular y ahora mismo estaba observando justamente el reporte de un nuevo accidente vial, el segundo en la capital de la República, cerca de la avenida José Martí. Allí está este accidente vial que se acaba de producir ahí cuando se cruza la avenida José Martí y la calle República de Ecuador. Seguramente dejará su consecuencia. Como consecuencia ha dejado pues la presencia lastimosamente de dos accidentes viales entre el Paseo La Esperanza y el sector del Boulevard Villa Olímpica, y que deja en el anillo periférico este tránsito vehicular lento, 14 kilómetros por hora, es fuerte el congestionamiento y ya más de una hora con este congestionamiento pesado. Tómenlo en cuenta. Y otros puntos de interés también, como la calle Los Alcaldes y San Pedro Sula, también con accidentes viales en el Boulevard del Sur. Información con inmediatez que le brinda la Fundación Televicentro, con tecnología de punta a su servicio. Quedan bien informados. Le decía, señor Barragán, que hay dos cosas que resiente el hondureño. Primero, la luz cara, la energía cara y los cortes. Y esos cortes de energía frecuentes, para que le entremos ya al servicio que ustedes nos prestan. Quisiera escucharlo primero y luego yo voy con mis preguntas y repreguntas. Sí, Renato, es importante que sepan que además del compromiso en el control de la reducción de pérdidas, pues también tenemos unas obligaciones en el contrato establecidas en materia de la calidad de atención del servicio. Aquí este indicador está mostrando es qué tanto se iba la luz en el año 2016, cuando empezamos. 3.6 veces al mes se iba la energía, la frecuencia de las interrupciones. Hoy estamos teniendo no más de 1.7 veces de interrupción del servicio de energía a los usuarios. En frecuencia, en el número de veces que se iba. Ahora, ¿cuánto duraba una interrupción? En promedio, en el 2016 casi 5 horas al mes duraba una interrupción del servicio. Hoy estamos en 2 horas que dura máximo una interrupción del servicio. Y en el tiempo de atención de incidencias, cuando un usuario llamaba a decir que no había energía y que no había suministro, entonces hasta 42 horas se demoraba el tiempo de atención de una incidencia reportada en nuestro call center o en nuestro sistema, en nuestras oficinas de atención al cliente. Hoy estamos demorando no más de 5,45 horas al mes de servicio. Pero es importante también tener presente que aquí hay 3 actores importantes que son los que generan estas interrupciones. El primero de ellos es la generación de energía. Entonces, hay el 32% de las veces que se va la energía son fallas asociadas a las redes de distribución operadas por la EH, pero el resto, el 68%, son ausencias asociadas a la generación en la región donde se va el servicio o fallas en el sistema de transmisión. Entonces, ahí no tenemos nosotros control ni injerencia en esa decisión. Igual, el 18% de la duración de las fallas es asociado a la operativa de la EH, también agentes, digamos, acciones de terceros, un choque de un bus o de un carro, de un camión contra un poste y la suspensión del servicio, una rama, un árbol con humedad hace contacto entre las redes y hace que el servicio se interrumpa. Hay una gran cantidad de acciones, pero que sepan ustedes que hemos generado una mejora sustancial en lo que corresponde a esos 3 indicadores de medición de la calidad y de la confiabilidad del suministro de energía de los usuarios. Pero donde hay buena transmisión y buena generación, pero hay lugares de Honduras
que no están dentro de un término donde hay generación eléctrica suficiente y malas líneas de transmisión. ¿Cuáles son las regiones que ustedes como Energía Honduras aceptan que más se había afectado a la gente por estos asuntos? Bueno, en la zona norte es evidente la ausencia de generación para acometer ese crecimiento y ese ensanche del servicio, de la demanda. Ahí hay una ausencia de generación importante todavía, hay un plan de expansión de referencia. En la red de transmisión hay que hacer unas redundancias, hay que tender unos anillos para que haya una mayor fluidez de la generación o una mayor posibilidad de conectar, de interconectar las distintas fuentes de generación en el país. Aquí en el país le hace falta un gran anillo del sistema de transmisión a 230.000 voltios, como lo tiene Guatemala, como lo tiene Nicaragua, para que por ahí se conecte toda la generación y pueda fluir la energía para darle la atención y la cobertura al 100% del país. Señor Barragán, ¿en qué nos va a beneficiar y sobre todo dónde va a incidir estos beneficios de Patuca 3 cuando ya esté operando esta hidroeléctrica? Bueno, es una entrada de energía adicional al sistema que va a ser importante en esta región, que es hoy por hoy deficitaria en términos de la balance, la atención de la demanda que tiene el sistema versus la oferta para atender esa demanda. Entonces ahí vamos a tener una generación importante de energía, que obviamente no es solo tener la generación, hoy porque no está, entiendo, no está la red de transmisión para sacar la energía. Entonces, aunque ya esté la planta de generación lista, todavía hace falta terminar la conexión al sistema de transmisión nacional para poder evacuar esa energía. Aspectos como esos son los que generan esas restricciones, esas limitaciones o esas limitantes en la posibilidad de que, aunque haya energía en las plantas de generación, pues la red de transmisión no esté capacitada o habilitada suficientemente para transportar toda la energía desde las distintas fuentes de generación. Veo mucha falla hacia el norte de Francisco Morazán. ¿Es problema de generación aquí? Bueno, hemos venido a hacer unos mantenimientos preventivos de manera permanente, justamente sale mucho más económico y es más rentable hacer unas interrupciones planeadas, preventivas, que esperar a que por contingencias del clima y los fuertes vientos que estamos viviendo tengamos que hacer unas interrupciones ya correctivas. Eso sale más costoso, es más ineficiente, por eso hemos tenido que estar haciendo unas interrupciones del servicio en esta zona. Señor Barragán, yo pensaba que los contadores inteligentes era para todo mundo. No, realmente hay unas restricciones allí, es dependiendo del consumo del cliente. Para usuarios que tengan en su factura más de 2.500 lempiras, es decir, un consumo por encima de 500 kilovatios hora de energía, ahí se puede estar instalando un medidor inteligente. Pero ese fue el discurso siempre, porque yo recuerdo hace algunos años que el mensaje de Energía de Honduras era mejorar y modernizar los contadores en todas las casas del país. Sí, Renato, pero hay una serie de números que permítame socializarles que son bien importantes en esta caracterización del mercado que hemos hecho. En el país, de ese millón, casi 900.000 usuarios que tenemos hoy en la base de datos, al menos 200.000 clientes reportan consumo cero, o sea, no consumen energía. Al menos 650.000 consumen entre 0 y 50 kilovatios hora. Eso es un consumo per cápita en esa franja supremamente bajo, que hay que entrar a revisar por qué razón casi un tercio del mercado está consumiendo menos de 50 kilovatios hora. Casi 1.400.000 usuarios consumen 140 kilovatios hora de energía en promedio. Eso en un país donde no existe un sustituto distinto a la energía eléctrica para cocción de alimentos, para refrigeración, para los demás elementos, es un consumo de energía per cápita supremamente bajo, que hace que efectivamente estas opciones, estas alternativas de tecnología, de eficiencia, pues no sean rentables instalarlas a esta franja, a este segmento de mercado, por los bajos consumos de energía que tienen. Bueno, me quedé con ¿qué le digo? Con la esperanza de ver más contadores, pero no es rentable colocar contadores en cada casa porque hay bajos consumos en función de realidades, que la gente no consume mucha energía o que hay hurto de energía. Yo creo que es la suma de las dos cosas. Hay quizá una cultura arraigada en el fraude de la energía, son más de 500.000 usuarios que hemos encontrado con irregularidades. Hay una
consumo per cápita que para las condiciones de clima del país y para la no existencia de un sustituto en la cocción de alimentos como el gas natural, el gas propano, el gas licuado de petróleo, es evidente que ahí hay una base importante del consumo de energía en la cocción de alimentos, en el calentamiento de agua vía generación de energía eléctrica. Bajo estas connotaciones, estas condiciones prevén que sea una suma de las dos, de que el usuario sí está concientizado de que consumir energía de manera irracional, de manera no eficiente, pues le pesa en el bolsillo, pero también hay en esos indicadores que le mencioné con toda seguridad un buen porcentaje de usuarios que están consumiendo energía ilegalmente. Y antes de irme a la pausa, escuchó a la señora Guzmán decir de que hay empleados que cuando una cuadrilla iba a investigar el supuesto hurto en una zona residencial o en alguna empresa, filtraban la información. ¿Eso es Energía Honduras o han depurado? ¿Se han dado cuenta si es ahí el problema o dónde? Yo creo que ese es un flagelo que existe en este tipo de empresas por su tamaño, por la dispersión de los clientes, por el número de empleados que hay. No solo son empleados, son cuadrillas, de modo que ese es un flagelo que hay que controlar desde la base, desde la fuente, como lo decía la ministra, todo nuestro concurso y nuestro apoyo en ese propósito de tener gente idónea, de tener gente ética, transparente, porque también ahí tenemos al menos anuncios y avisos de distintas fuentes que hay prácticamente gente encargada de ir a vender el fraude, de ir a conectar al usuario con irregularidad, aunque la empresa lo conecte legalmente, le hacen la derivación, le hacen la trampa al medidor y con ello están impidiendo que el proceso de recuperación de energía sea efectivo. Ya en la recta final vamos a la pausa comercial, vendremos con el señor Barragán porque ya EH va para el 4º año, el contrato es de 7 años, ya van para el 4º año, siente más o menos seguridad jurídica en este instante, siguen en la incertidumbre si continuarán o al menos ahora después de esta intervención para ayudarles a combatir el hurto y a rescatar la mora, sienten un poco más de seguridad como empresa extranjera aquí en el país. Volveremos. ¿Está o no de acuerdo con la opinión del FOS de que andar de poste en poste cortando energía es nada más un show gubernamental? Tenemos más hondureños que nos comentan. Dice Lauren Ortiz, debemos de mirar quiénes son los deudores y cómo se les permitió llegar a esa cantidad de mora. No solo se trata de cortar la luz, sino también de hacer arreglos de pago porque ese dinero no se puede quedar así, dice. Max dice sí, pero igual es necesario. Hay que reducir costos, revisar contratos leoninos, dejar de condonar a empresarios. Recuerdo que en su momento se condonaron más de 600 millones. Cobrar a los grandes deudores y si no cortar, conformar equipos para revisar el hurto de energía, etc. Es el colmo que una empresa que no tiene competencia esté prácticamente en quiebra. Y un comentario más, dice Jocelyn Peña. Las realidades del país es que esta señora tiene el valor de hacer lo que muchos no. El cobrarle la luz a esos altos empresarios que pareciese que se les tiene una deuda milagrosa que no se puede tocar. Y nos deja una fotografía de Miriam Guzmán, miembro de la Comisión Interventora. Doctor Rivera, después de electrocutar 184 café, lo que ha pasado, dice. Fui a la empresa Energía Honduras y la atención fue divina y no hay sarcasmo en este renglón. Le han quitado al personal todo tipo de posible negociación y ellas muy amablemente te dicen lo que está a su alcance. Los que atienden están ahí para amablemente decirte que tienes que pagar o llamar a sus superiores. A ese del teléfono, ¿quién es quién? Dice no a todo. Nadie lo insulta y puede desprenderse del rostro humano y simplemente decir o pagan o no hay energía. Antes tenías una oportunidad de firmar un arreglo de pago si te salía un monto fuera de tus posibilidades. Hoy no. Está cortado, pague. Si te juntan las dos facturas, te pueden dar la posibilidad de que pagues el 70% del monto adeudado. Esto quiere decir el 100% de la factura que no pudiste pagar y 20% de la que se te encaramó siempre y cuando no tengas la energía ya cortada. Si hay arreglo de pago, solo si son 3 meses los que debes. O sea, fomentan el robo de energía, ya que con 2 meses no te lo cortan. ¿Cómo llega a acumularse el tercer mes? Simple, conectas o reconectas vos, ellos te cobran por la reconexión que nunca hicieron y te piden el 30% para refinanciar. Esta es la empresa de energía humana, solidaria, al servicio del pueblo que hemos permitido. Siempre veo sus programas, pero siento que falta la voz del pueblo
pueblo el que va a Energía a Honduras y sufre a diario que se le queme un aparato, que se le funda totalmente, que se le arruine producto por falta de energía, etcétera. Bueno, sentimiento de las personas. Sí, es natural. Tenemos una base de clientes de 1.900.000 usuarios. Algún día, quizás, podríamos permear en esa conciencia, en esa posibilidad de que la percepción de los usuarios sea otra, distinta a la que tiene este usuario que se ha manifestado con toda su libertad de hacerlo en las redes. Lo que sí le quiero decir son las políticas. Nosotros aplicamos las políticas que, uno, en el marco de la regulación vigente y aplicable, y dos, en la interpretación que hace de las mismas la ENE, son los procedimientos que nos establece y son los procedimientos con los que nosotros operamos. Y es la posibilidad que hemos venido dándole. Sí hay posibilidad que los clientes que estén en mora con más de 2 meses se acercan a negociar un pago. Yo personalmente he autorizado acuerdos de pago de las personas que vienen y me dicen, mire, tengo esta situación, hay una escuela de niños que debe 1 mes y le van a cortar, o 2 meses, y hacemos un acuerdo de pago. Hay un acueducto donde no hay que quitar la energía, hacemos un acuerdo de pago, etcétera. De modo que sí tenemos, y es la principal señal que hemos dado de ser una empresa humana, pero también, como lo entenderán, cumpliendo nuestras obligaciones y las exigencias que contractualmente debemos cumplir para favor de nuestra operadora ENE. En esto no es mentira, no son las cifras del operador, es todo esto que hemos mostrado, Renato, el día de hoy y que seguimos mostrando, son ya números y cifras certificadas, el cumplimiento por parte del supervisor. Y en esto sí que hemos sido, miren, les decía que desde agosto del año 2018 nosotros tuvimos control y autonomía del proceso comercial con la salida del anterior operador, y allí hemos reducido lo que decía de 476.000 casi usuarios que eran facturados por promedio. Llegamos a 145.000. En este programa en septiembre nos comprometimos que íbamos a llegar a 150.000 y algunos que dijeron que no. Llegamos a 145.000 clientes promediados. Los promedios son una práctica normal en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque hay usuarios que no les gusta que les lean el medidor. De esos tenemos unos 10.000 clientes. Hay usuarios que, aunque les guste, el medidor está ubicado y no cumpliendo la normativa en zonas de difícil acceso a hacer la lectura. Hay que aplicar promedios. Hay 21 formas aprobadas para medirle o para facturar a un usuario por promedio, pero el compromiso aquí es que al cabo de este año no tener más del 4 o el 5% de usuarios promediados, y sobre una base de clientes que esperamos a llegar al final de año, o sea, unos 2 millones de usuarios, pues estemos teniendo no más de 80 o 90.000 clientes promediados. En el tiempo promedio de atención de los reclamos, antes, 2016, más de 90 días para tener un reclamo. Hoy, en cumplimiento del reglamento eléctrico, estamos demorando no más de 15 días con la atención de los reclamos. Mire la tarea que hemos hecho en materia de inversión. En esto hemos invertido unos $60 millones, 588.000 medidores hemos instalado entre convencionales e inteligentes. Y esto nos permite poder decir hoy que prácticamente el 87% de nuestros grandes consumidores tenemos garantizado el control de la medida de esa energía que están haciendo de manera eficiente y controlada. Estamos hablando de casi 160 millones de kilovatios hora al mes que, gracias a esta instalación de estos medidores inteligentes, estamos pudiendo controlar en línea, minuto a minuto, día a día, 7x24 durante los 30 o 29 días de consumo de los clientes. Y última pregunta. ¿Trabaja Energía Honduras con más o menos certidumbre en este momento? No, yo espero que, digamos, la sensación sea de mayor tranquilidad. Nosotros, yo personalmente, en las conversaciones que he tenido con la señora ministra, espero y encuentro eco en que vamos a trabajar de la mano. Yo le he ofrecido otro nuestro concurso. Nosotros nos mantenemos en la política que siempre hemos mencionado. Nuestro contrato está vigente hasta noviembre de 2023. En eso hemos hecho un ejercicio responsable de medir con realidad, con transparencia los números, demostrarlos al país, demostrarlos al sector, demostrarlos a la ENE, demostrarlos al Comité Técnico del Fideicomiso, y en ese sinceramiento que hemos tenido de los números, de las cifras, podemos encontrar eco para que los elementos que están generando cualquier circunstancia adversa en materia de la ejecución del contrato sean resueltos rápidamente. La última pausa comercial aquí en Frente a Frente.
Bueno, estamos viendo cuando Wilson Berríos es trasladado al quirófano. Son imágenes de hace aproximadamente unos 5 minutos que su padre, Wilson Berríos, nos está compartiendo. Este es el momento cuando el joven hondureño originario de Choluteca, que sufrió una lesión en su rostro producto de la explosión de un artefacto en la vía navideña de Choluteca, es trasladado al quirófano. Aquí van a hacer la intervención quirúrgica para construirle una nariz y terminar toda la intervención quirúrgica en su rostro para que Wilson en algunos meses pueda reinsertarse de nuevo con toda normalidad, sin ningún trauma ni prejuicio a la sociedad. Son imágenes que ve usted aquí en Frente a Frente. Yo concluyo con don Ricardo Roa Barragán y su comentario final aquí en el programa. Bueno, Renato, muchísimas gracias por habernos invitado el día de hoy, en la mañana de hoy, a exponer estos logros, estos resultados, nuestra percepción respecto de la intervención y respecto de los operativos que de manera conjunta estamos haciendo con la Fuerza Nacional Antievasión. Reiterarle nuestro compromiso al país, a los usuarios, que puedan encontrar en la EH un gestor, un operador de unas calidades técnicas, humanas y altas para cumplir todas sus expectativas. Nosotros seguimos con el compromiso de que nuestro contrato sigue vigente, no hay hoy ningún incumplimiento dictaminado por ninguna de las autoridades del Estado en cuanto a lo que hacen nuestras obligaciones contractuales. Por el contrario, está la calificación del supervisor, que si no es del 100% el resultado, pues sí nos deja tranquilos en términos de que refleja la realidad dentro de la cual y la complejidad dentro de la cual hemos venido ejecutando el contrato durante los 3 años. El compromiso para seguir adelante, para continuar con el proyecto hasta su finiquito en noviembre de 2023, se ha hecho material en el momento en que hemos reconocido que vamos a honrar el monto de las inversiones que están comprometidas en el contrato y de que mantenemos la operativa y las condiciones técnicas para seguir manteniendo estos resultados en el tiempo. El señor Ricardo Roa Barragán, gerente general de la empresa de energía Honduras, esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos muchas gracias, buenos días.